fecha recuerdo casi el 10%. ¿Sí? La mayor parte de personas que fallecieron durante la emergencia sanitaria realmente no fueron por el virus, hubo otras causas, que es de lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Sí? Y justo por eso presento a este paciente diagnosticado con COVID, ingresado a UCI, saturación de oxígeno. ¿Cuánto es la saturación normal? 96. Permanece en el interior continuo, ventilación asistida, es decir, hace intubado, soporte de ventilación, está canalizado. Día 17, después de su estancia, se derivó leucocitos en 1980 y hay inestabilidad hemodinámica, alteraciones. Inician tratamiento meropenem 0.5 gramos cada 24 horas. No hay mejoría. Se hace hemocultivo, cultivo de sangre. Al día siguiente de este hemocultivo se tiene ya crecimiento. Acá dos cosas por comentar. El primero, un hemocultivo, cultivo de sangre, hay que entender que no se hace de la manera que hasta el momento estamos acostumbrados. Es decir, colocar una gota de sangre en una placa Petri, por ejemplo, con un medio de cultivo y esperar a que crezca. No se hace de esa manera. El cultivo de sangre se debe colocar en una botella que tiene un medio de cultivo en fase líquida. ¿Por qué motivo? Porque la cantidad de bacterias que usualmente hay en una sepsis es, por decirlo en números, una bacteria cada 5 mililitros de sangre. Ojo, una bacteria por cada 5 mililitros de sangre. Es más o menos lo que se tendría. Entonces, por ese motivo se coloca un medio líquido, esperando que estas bacterias puedan multiplicarse y recién a partir de ahí se pasa a un medio sólido para ver su crecimiento. Esa es la forma en que se hace un hemocultivo. Esto, dependiendo del tipo de pacientes, puede demorar. Puede no estar a las 24 horas. Un hemocultivo se considera negativo hasta aproximadamente 10 a 15 días. Si en 10 y 15 días no hay crecimiento, recién se puede reportar como negativo, porque en todo ese lapso de tiempo puede crecer todavía la bacteria, por diferentes motivos. Por la presencia del antibiótico, como está acá, porque es una bacteria fastidiosa, es decir, que necesita más requerimientos nutritivos para crecer, o porque son bacterias intracelulares. Entonces, por ese motivo se tiene que dejar todo el tiempo. Aquí ya hay un crecimiento al día siguiente. Pero si se dan cuenta también está con tratamiento. Está con un carbapenem. Meropenem pertenece a la familia de los carbapenem. Son betalactámicos de última línea. ¿Sí? Los betalactámicos han ido evolucionando. Los que tenemos en este momento de última línea son los carbapenem. Estos no deberían utilizarse a menos que haya justificación. Se mantienen en reserva. Además de que pueden provocar daños renales, por ejemplo. ¿Sí? Por eso se mantiene de esa manera. Nuestro paciente ha iniciado de forma empírica con un carbapenem y un hemocultivo ha salido ya con crecimiento al día siguiente. Dos cosas que deberían llamar la atención. Miren, de ese crecimiento, bacilos gram negativos en McConkey, colonias incoloras, y allí tienen ustedes la diferenciación bioquímica. Ya manejan ustedes esa diferenciación. ¿Qué microorganismo creerían que es el que está complicado acá?
¿Nadie se anima? Salmonella. ¿Por qué creerías que es una salmonella? Porque es un lactosa negativo, comemos en compras de la marca Kunkel, y porque, bueno, ahorita lo que hemos estudiado es Shigella y Salmonella, de las dos son lactosa negativos, pero la Shigella no presenta movilidad, entonces el único que quedaría sería Salmonella. De acuerdo. ¿De acuerdo todos? ¿Sí? Ahora, a ver, poniendo como en parte contraria a ella, es salmonella. Inmediatamente pensaría yo, pero salmonella no produce hidrógeno sulfurado. Sí, salmonella es productor, pero hay una salmonella que no lo hace, que es la paratífica A. No produce hidrógeno sulfurado. Ahí podría estar de su lado, podría. No, está fresco esto. Proteus es un productor de hidrógeno sulfurado. Y Proteus no podría ser porque Proteus desamina. Sí. Estreptococo, ahí dice bacilo gram negativo, estreptococo es un gram positivo. Ninguno. Ok. A ver, pregunto, rápido. A ver, dos clases que hemos tenido enterobacterias y las dos he repetido lo mismo. ¿Qué características le permiten a una bacteria, un bacilo gram negativo, estar dentro de las enterobacterias? Fermentan la glucosa, correcto. Y si fermentan la glucosa, el TCI en la parte de abajo, ¿qué color tiene? Amarillo. ¿Qué color tiene ahí? No fermentaron la glucosa. Entonces, ¿por qué se hace tanta bola? ¿Por qué sufren tanto? No es una enterobacteria. En definitiva, no es una enterobacteria. Puede ser cualquier otra, pero no es una enterobacteria. Pero más aún, me está dando otro dato. No es una enterobacteria, pero es un bacilo gram negativo, arriba dice, bacilo gram negativo, que no fermenta la glucosa. ¿Cierto? Otra característica que debería llamarme la atención, que no fermenta la glucosa. Ahora, no fermenta la glucosa, entonces ¿frente a quién estoy? Bien, pero veamos todavía. Ahí tienen el nombre, pero miren ese antibiograma. Es una mona. Es una pseudomonas, luego vamos a discutir eso. Es un no fermentador, pero miren ese antibiograma. Resistente a todo. Resistente a todo. No está la colistina porque la colistina no se podría utilizar acá. No sé, en el caso de la ceftriaxona, creo que es la ceft de abajo. Ceftazidina, tazobactam. Ajá. Muy bien. ¿Por qué? El tazobactam es un inhibidor de beta-lactamasas relativamente nuevo, pero luego les explicaré que no se podría utilizar una ceftazidina tazobactam. ¿Qué significa la letra No se S? podría emplear. Más aún, que esta no la tenemos en Perú, por si acaso. No hay en Perú. En Perú no se tiene ese medicamento. Bien. Si fuera posible, habría que traerlo. Ya, para cuando llegue tal, el paciente se murió. ¿Cierto? Pero ojo con ese antibiograma. Y si se dan cuenta, empezó con un tratamiento empírico con un carbapenén. Acá está el carbapenén. Y los dos están resistentes. Un medicamento que le está provocando daño renal y que no debe utilizarse porque nuestra bacteria es resistente a él. Así se murieron los pacientes, no necesariamente con pseudomonas, está implicado Acinetobacter con mayor frecuencia, pero los pacientes generalmente morían por este cuadro, no por el COVID. Las complicaciones que había por estas infecciones eran de este tipo. Y estábamos hablando de infecciones, lo que se le llamaba intrahospitalarias, infecciones asociadas a la atención en salud, que eran provocadas por generalmente el mismo personal,
Un personal que sí, pues daba miedo trabajar con el COVID, todos se morían. Y buscábamos protegernos, pero ese buscar protegerse hacía que descuides la protección del paciente. Porque el personal que atendía a estos pacientes se ponía 1, 2, 3, 4 guantes, 4 pares de guantes, ¿sí? Pero no se los cambiaba. De un paciente a otro pasaba, porque también había déficit de insumos. Esto sucedió. Estamos hablando de un cierto tipo de bacterias que se les conoce como bacilos gram negativos no fermentadores. Ahora, cuando hablamos de no fermentadores, ¿a qué nos referimos? Que no fermentan glucosa, ¿cierto? No. Lactosa. No. Azúcares. Sacarosa, no. Azúcar, no. No realizan fermentación. Que no producen ansiedad. La que No producen la- ácido, su no reacción es Segunda clase, ¿Es aerobio? metabolismo, producen. ¿cierto? ¿Es aerobio? Ojo, segunda clase, metabolismo. Les dije, las bacterias utilizan los azúcares por 2 vías. Ojo, nuevamente, las bacterias utilizan los azúcares por 2 vías. O la fermentan o la oxidan. ¿Cierto? ¿Cierto? No. Les Era por dije, respiración. les dije, o la fermentan o la oxidan o no la utilizan. O no utilizan azúcares. Son esas 3 causas. Fermentan, oxidan o no utilizan. Si mi bacteria no fermenta, ¿qué le queda? Oxidar o no utilizar. Oxidar o no utilizarla. Si bien es cierto, el nombre es sugestivo, ¿sí?, de una oxidación, pero no, la definición de estos bacilos es que no fermentan azúcares, pero pueden oxidarlas o pueden no utilizarlas. Cuidado con eso. ¿Bien? Pueden oxidarlas o pueden no utilizarlas. Estos bacilos gram negativos no fermentadores los encontramos en todo lugar. Son parte de nuestra microbiota. ¿Sí? Si a un hisopado cualquiera, es probable que encontremos una pseudomonas. Probable. Y más aún, podríamos encontrar a esa pseudomonas. Si yo le hago un hisopado a ella, ¿sí?, de sus manos, de sus pies, de cualquier parte de su cuerpo, podría ser, no digo que sea, podría ser que encontremos una pseudomonas aeruginosa. Y que más aún, esa pseudomonas tenga ese perfil de resistencia. ¿Tienes perrito? Le hago al perrito, podría encontrarlo también. Y si lo tiene tu perrito, lo tienes tú, lo tiene tu papá, lo tiene tu mamá, lo tiene tu hermano, lo tiene tu hermana, lo tienen todos. ¿Ven? Son parte de nuestra flora. Sobreviven fácilmente en ambientes hospitalarios, son frecuentes. Son muy oportunistas porque a ella no le causan problema. Pero si ella tuviera un corte, una herida, es probable que esa pseudomonas se meta por allí y ahora sí le provoque problemas. Si ella cae enferma con una insuficiencia respiratoria y tenemos que intubarla, es probable que al momento de meter el tubo arrastremos su flora hacia vías respiratorias bajas. Y la pseudomonas ahora provoca un cuadro de neumonía. Entonces, ese es el problema con las pseudomonas. Algunos de estos son psicrófilos. ¿Qué significa psicrófilo? Viven en lugares fríos. Bajas temperaturas. ¿De acuerdo? Gran problema en banco de sangre. En banco de sangre metemos las unidades a la conservadora porque la temperatura baja va a conservar esta sangre, ¿cierto? Ya, ahí crecen los bacilos. Y cuando coloquemos esa unidad vamos a provocar un cuadro. La multiresistencia, la acabamos de ver. Ojo, si bien es cierto, son de baja virulencia, pero su significación clínica es bastante alta, justamente por ser oportunistas. Ahora, viene un tema acá. Si es que son parte de la flora, si yo le hago un cultivo a ella en este momento, está con faringitis, y hago un cultivo y encuentro la pseudomonas, ¿es la pseudomonas la responsable? ¿Y cómo saber? ¿Se dan cuenta del gran problema que tenemos cuando hacen microbiología clínica? Es
¿Hago o no hago caso de ese microorganismo que estoy aislando? Esto lo van a trabajar en el siguiente curso, microbiología clínica. Bien, pero les alcanzo que, ¿cuándo sí le hacemos caso? Primero, cuando proviene la muestra de un sitio estéril. Sangre. La sangre es estéril. Si encuentra esta bacteria en la sangre, tengo que hacerle caso. Líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Líquido pleural. Si encuentra un fermentador que proviene de una muestra de un sitio estéril, tengo que hacerle caso. ¿Sí? O, en su defecto, cuando descarto posibles contaminantes, que eso es más complicado todavía. Entonces, cuando es así, entonces le hacemos la prueba de identificación y la prueba de sensibilidad. Mientras tanto, son considerados como colonizantes. Caso de ella, por ejemplo, que tiene la bacteria pero no le provoca ningún problema, colonizante, o un contaminante de laboratorio, que también es frecuente porque recuerden que estaba en ambientes hospitalarios. ¿Es cierto? Entonces tenemos este gran problema con estos no fermentadores. La denominación cambia bastante, por si acaso. Miren, muchos que tenían nombres diferentes ahora son pseudomonas. ¿Sí? Entonces, si leemos una literatura de hace un año, vamos a encontrar con otros nombres. Ahora ya se llaman. Tienen diferentes cambios. Miren, mucho cambio con ellos. Es probable que sigamos teniendo cambios. Es muy probable. Ahora, ¿cómo las identifico entonces? Si tengo ese problema, ¿cómo identificarla? ¿Cierto? Porque la batería usual que hemos estado trabajando ya no me sirve. ¿Se han dado cuenta? Ya no me sirve esa batería usual. Y se los pongo como ejemplo. A ver, TCI, K sobre K. ¿Qué me dice que es un no fermentador? Que no se colorea. No se colorea qué. El TCI. Correcto, la lectura K sobre K es lo que me dice que es un no fermentador. Es lo primero que me llama la atención. ¿Sí? Y el IA K sobre K, ¿qué me diría? ¿Descarboxila o no descarboxila la glicina? No descarboxila. No descarboxila. K sobre K. Sí, No, sí. K sobre K. No K sobre K. Es cuando carboxila. Sí, es carboxila. Sí, cuando sí. Sí, es carboxila. Tú dices que no. ¿Por qué no? No era A, que en vez se volvía ácido A ver, ¿qué me dicen? no se ponía en morado. La reina hacía que se vuelva alcalino y los alcalinos de la desaminación. Entonces, Sí. sí, de carboxila. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, atrás. Nada, no se escucha. Muy bien. Sí, entonces, ¿cierto? No. Y tampoco tú. Tampoco. No es de ese- A ver, pregunto. ¿Se acuerdan ustedes que el día tenía glucosa? ¿Por qué tenía glucosa el día? Nadie me preguntó. Ah, ya, para volver un medio básico, para que la reacción funcionaba por un ámbito. Claro, la descarboxilación solamente se da en medios ácidos. Y si mi bacteria no fermenta la glucosa, ¿cómo va a haber descarboxilación? ¿Han preparado el día? Sí. Por las puras. Yo preferiría. No se hacía por el pico de causa que estaba ahorita aproximado. Pero recuerda que tenía glucosa, ¿cierto o no? Glucosa. ¿Por qué había glucosa? Para que fermente. Porque la bacteria tenía que fermentar, producir ácido, porque la descarboxilación solo se da en medios ácidos. ¿Dónde vas a sacar la acidez? Entonces tu día no te sirve, ni lo mires. Si su reacción es la K sobre K, ni miren el día, porque no les sirve. No les estoy diciendo que la bacteria no descarboxile o sí descarboxile, por si acaso, porque hay otros medios para la descarboxilación en estas bacterias. ¿Sí? No confundir. Van a encontrar la tabla y van a decir, no, el profesor mintió porque acá dice que sí descarboxila. No, sí puede descarboxilar, pero no en el día, pues. En otros medios. Hay otros medios. Ahora, ya, correcto. Y entonces ahora, ¿cómo lo identifico? Lo voy a identificar. A ver, para identificar un fermentador necesito una gran cantidad de medios de diferenciación bioquímica.
puedo no tenerlas. Entonces vamos a utilizar los que más se aproximen a tener al menos el género, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero entiendan que para identificarlo correctamente necesitan muchos medios. ¿Qué necesito? Uno, ¿recuerdan las enterobacterias características? Oxidasa negativa. La oxidasa me sirve. La reacción de oxidasa, punto importante. Lo otro, la movilidad. Muchos de ellos son móviles, otros no. El zinc, claro que sí. El zinc me sirve muy bien. Y lo otro, les decía hace un momento, mi bacteria es un no fermentador, por tanto, oxida o no utiliza. Ya, eso tienen que saber. Saben que no fermenta. Ahora les pregunto, ¿oxida o en todo caso no utiliza? Tenemos que saberlo. Y para eso utilizamos un medio que supongo han preparado, que es el medio OF de Hufleison. ¿Sí? ¿Lo han preparado? ¿No? ¿OF no han preparado? Y así. No, profesor, no hemos preparado. ¿No han preparado OF? No, que no hay. ¿No hay? Ya. Ahora, no hay. Esa palabra deben borrarle su diccionario. Más aún en microbiología. No hay. ¿Y saben ustedes acaso cuáles son los componentes del OF? No. Porque si supieran lo hubieran preparado. Es un medio semiblando al cual le vamos agregado el azúcar y un indicador de pH. Nada más. Es un medio que le agregamos azúcar del 1%, en este caso glucosa, es un medio semiblando y le ponemos un indicador de pH, que es el azul de bromotimol. Sabemos que el azul de bromotimol a un pH ácido es amarillo, ¿cierto? Listo, ya tienen ya el medio, ya. Entonces, ¿por qué no preparado? Bien, quiero saber si no utiliza o si no oxida, ¿cierto? Muy bien. Miren. Mi medio se reparte de esta manera, ¿sí? Solamente el fondo es un medio semiblando. Mi bacteria, con la aguja de puntura, pincho mi colonia y siembro por puntura en el centro, en ambos tubos. Pero a uno de los tubos le agrego una capa de, puede ser vaselina líquida, puede ser aceite mineral, estéril lógicamente. ¿Sí? Y si no tienen, no hay en el laboratorio, no puedo hacer. Ahí compré su coquito, pues. Ese coquito, ese aceite, ya, también lo pueden utilizar. ¿Cómo esterilizan el coquito? ¿Cómo esterilizan el coquito? Baño María. Baño María. Si viene sellado, si viene sellado, ¿van a salir ya esterilizado? Así el coquito que usas para los bebitos viene... no. Lavarlo con agua. Lavarlo con agua. El coquito lo va a lavar con agua. A ver, ¿sabes qué es el coquito? ¿Qué es? De repente no saben lo que es el coquito, me están contestando. Se refiere al aceite que es El aceite, pues, coquito, que son los bebitos. El aceite. Ese aceite, coquito. Ese es el que van a utilizar para esterilizar, lo meten al horno. Porque el punto de ebullición del aceite es mucho más alto que el del agua, 300 grados, sino porque le ponen aceite a tu motor de auto. Y el autoclave. ¿Cierto? Entonces, sí, el autoclave, agua con aceite. No, pero cerrado. Cerrado, interesante. ¿Tú para esterilizar el autoclave lo sellas? No, El vapor tiene que ingresar, ¿no es cierto? Bueno, un tubo abierto y un tubo cerrado. ¿Por qué motivo? En el abierto van a haber oxidación y en el cerrado van a haber fermentación. Si solamente hay cambio en el tubo abierto, será una oxidación. Si hay cambio en los dos tubos, será una fermentación. Si no hay cambio en ninguno, no utilizó el azúcar. Es lo primero que tengo que saber. Sé que es un no fermentador, ahora tengo que saber si es que oxida o no utiliza el azúcar. ¿De acuerdo? Listo, con estas tres pruebas voy luego a orientarme cómo identificar mi bacteria. Y empezamos a hablar de esta pseudomona. ¿Bien? Pseudomona. La típica pseudomonas aeruginosa, pero pseudomonas
en general. Miren, ahí están sus características: bacilos gram negativos, móviles. Algunos de ellos producen pigmentos, característica de la producción de pigmentos en pseudomonas. Las encontramos en cualquier lugar, son ubicuos. Y acá cae interesante, ojo, utilizan compuestos orgánicos. Entre los compuestos orgánicos que utilizan, los hidrocarburos. Y acá vino un reclamo que se le hizo. ¿Se acuerdan ustedes del derrame de petróleo en el mar de Tandía? ¿Se acuerdan? Yo no entiendo por qué no utilizaron pseudomonas. Si las pseudomonas se va a comer ese petróleo. Ahora, no cualquier pseudomona, lógicamente, ¿cierto? Hay cepas que están preparadas para esto. La cepa TCC se puede utilizar. ¿Por qué? ¿Se imaginan ustedes un avión que parte de Lima y que alguien contamina el combustible con pseudomonas? No va a llegar a su destino, ¿cierto? Bueno, para aquellos que tienen espíritu terrorista. Ahí están. Características: sus flagelos son polares, aerobios, ojo, oxidan, son oxidasa positivos. Algo interesante también en ellos es la producción del alginato. Tienen un aspecto mucoide, no necesariamente por la cápsula, que sí la tienen, pero ellos producen alginato. Es un componente mucoide, que es el problema para cuando infecta vías respiratorias. El paciente se llena de moco y se ahoga. Ahí están los pigmentos que puede producir pseudomonas, miren, una variedad de pigmentos. Y característico, en el medio de cultivo se va a poner ácido verdecito. El medio de cultivo. Aquí le digo cepa. ¿Sí sepa? Ahí lo tienes ya de color. Sí. Está pigmentada. Infecciones de oído por pseudomonas horribles. Imaginen una infección de oído medio por pseudomonas aeruginosa. Los pacientes que llegan, el pus chorrea y chorrea verdecito. Y es una pseudomona multiresistente, como botarla de ella. Gran problema. Pero una diversidad de pigmentos. Ahí tienen ustedes ambos, la tiosinina y la fluoresceína, por ejemplo. Ahora, estas pseudomonas se utilizan, a ver, le echamos la culpa a una bacteria mala, terrible, ¿cierto? Pero ojo, esta bacteria no es que sea mala y terrible. El problema es que es un contaminante frecuente. Ese es el gran problema de pseudomonas, ¿cierto? Pero se utiliza como biocontrol pseudomonas. Lo utilizamos como biocontrol, es decir, se utilizan esa bacteria para diferentes aspectos. Por ejemplo, una característica de ella, la producción de nitrógeno, gas nitrógeno. Las plantas, lo comentamos en la primera clase, ¿se acuerdan? ¿Cómo es que una planta que no produce nitrógeno puede sobrevivir y crece tan bonito? Por la presencia de pseudomonas, por ejemplo, en el suelo. ¿Cómo se utiliza el oro, que no es dúctil? Hay que utilizar ciertos compuestos que son venenosos y dañinos para la naturaleza. Pero pseudomonas se come a esos productos. El cianuro, por ejemplo, se lo come pseudomonas. Y se utiliza para eso, para biocontrol. ¿Ven? Muy utilizadas pseudomonas. Entonces, pseudomonas no es que sea mala realmente, pero sí tiene características pues, que han hecho que esté implicada en una serie de infecciones. Bueno. Otra característica es su variabilidad genética. Fácilmente muta, adquiere genes con relativa facilidad. Los genes de resistencia, por ejemplo, resistencia a todos los medicamentos. ¿Bien? Lo que hace que ese endiograma que les mostré inicialmente sea factible, porque con mucha facilidad adquiere genes de resistencia de la naturaleza. Ahí tienen los factores de virulencia, bueno, sus bilis que la hacen que se adhiera fácilmente. La cápsula polisacárida es un gran negativo, por lo tanto el hipopolisacárido ya desde sí actúa como una endotoxina. Tiene también leucocidinas, ¿se acuerdan? Para poder destruir. Otra característica de pseudomonas que las infecciones son bastante virulentas.
bastante purulenta, es lo que le decía, así van a ver muchas veces en una coloración grande. Esta es una coloración grande de un aspirado bronquial. Ahí están los bacilos y lo que ven ustedes allí es la cápsula mucoide que tiene Pseudomonas, característica. A pesar de que la cápsula no deberíamos verla, ¿se acuerdan? Porque no colorea. Frecuente. Diferentes factores de virulencia y dentro de estos, miren acá, elastasa, destruye fibras elásticas. ¿Dónde hay fibras elásticas? En los vasos sanguíneos. Las infecciones son muy complicadas. Un paciente quemado. Lo que están viendo acá de ese color es porque recuerden que tiene un pigmento fluorescente, ¿sí? Se alumbra con la luz de Wood y miren cómo empieza a brillar. Todo eso lleno de pseudomonas, el pigmento de pseudomonas. Con mucha facilidad, resistencia a los antibióticos. En primer lugar, una resistencia natural. Hay dos tipos de resistencia, una resistencia natural y una resistencia adquirida. La natural son las características propias de la bacteria, la adquirida son los genes que van a permitir modificar ciertas características. ¿Sí? Baja permeabilidad. ¿Quién hace la permeabilidad? Es un bacilo gram negativo. Y la bicapa fosfolipídica. Sí, la bicapa lipídica tiene que ver, pero ¿quién hace que pueda ingresar o no sustancias? Purinas. Las porinas, ¿cierto? Y los antibióticos ingresan por allí. Pero Pseudomonas, ¿qué hacen? La porina, si este es el diámetro de la porina, en Pseudomonas tiene la característica de hacer esto, el diámetro más pequeño. Sigue pasando nutrientes, pero ya no entra el antibiótico. Impermeabilidad, característica propia de Pseudomonas. Entonces, no solamente son una resistencia adquirida, sino también una resistencia propia de Pseudomonas. El alginato que les comentaba hace un momento, la gran producción de alginato, una capa mucosa que obstruye vías biliares, facilidad para formar biopelículas, aglomerado de bacterias que pueden adherirse a dispositivos médicos. Tienen trabajo de investigación. Intenten cultivar Pseudomonas. Los dispositivos médicos que se utilizan los colocan en desinfectantes. Después de emplearlos se colocan en desinfectantes. Cultiven los desinfectantes. Se van a dar con sorpresas. Y no solo Pseudomonas, otros no fermentadores. Allí tienen investigación. Un flagelo polar que le da una gran movilidad. Ahora, ¿se acuerdan ustedes un movimiento característico de Proteus? ¿Cómo se llama? El suave. El suave. Pseudomonas tiene su movimiento, el twitching. ¿Sí? Que es un mecanismo, ojo, y acá interesante, la movilidad por twitching no es propia del flagelo, sino por las fibras, algo que llama la atención, pero que además les permite desplazarse sobre superficies, sobre el medio de cultivo, sobre superficies inertes, les permite desplazarse. Y ahí no les serviría el flagelo, lógicamente, pero lo hace con un cierto tipo de pili, un pili tipo 4, característico de Pseudomonas, el twitching. Bueno, todo tipo de infección. Recuerden que es ubicuo, recuerden que es oportunista, por tanto, todo tipo de infección, la que ustedes imaginen. Recuerden, una bacteria es saprófita mientras esté en su hábitat. Si va a otro lugar, entonces provoca infección. Elastasa, miren ese ojo.
paciente que utilizaba sus intraoculares, lentes de contacto, ¿cierto? Y para utilizar eso hay que tener cuidado. Entonces lo colocan en una superficie que no es higiénica y luego se lo colocan al ojo y bien. Cualquier tipo de infección, el control de Pseudomonas es muy complicado. Es bastante complicado, resistente a todo tipo de material, ¿cierto? Entonces hay estrategias, pero últimamente ya no están dando resultado. Ahora, ya es frecuente encontrar bacterias multiresistentes. Es frecuente encontrar Pseudomonas multiresistentes, extremadamente resistentes. Ya no solamente en pacientes hospitalizados, inclusive hasta pacientes ambulatorios ahora se encuentran bacterias multiresistentes. Ahí tuvimos esta semana a una señora que tenía una otitis por Pseudomonas multiresistente. ¿Cómo se hizo la infección? Estos son ganchitos que utilizan las damas para ponerse el cabello, y con ese ganchito tenían la costumbre de limpiarse el oído. Ahí está su Pseudomonas. Inclusive para los hisopos hay que tener cuidado, porque los hisopos no son estériles, uno, y dos, cuando lo abren y lo utilizan van sacando de uno en uno, ¿cierto? Y muchas veces tocan con las manos que no están del todo limpias. Así que hay que tener bastante cuidado. La otra bacteria, Acinetobacter, este estuvo, creo yo, mucho más implicado en esas muertes que Pseudomonas. Los dos, cierto, pero Acinetobacter mucho más implicado. También es un bacilo gram negativo, pero morfología algo diferente, es un cocobacilo. Inclusive Acinetobacter por su disposición algunas veces podría confundirse con Neisseria. Son cocobacilos, bacilos pequeñitos, redondeados, que se disponen de pares y podrían confundirse con Neisseria. No fermentan glucosa, aerobios y inmóviles, diferencia con los Pseudomonas, oxidasa negativos. Crecen bien en todos los medios. El más frecuente es Acinetobacter baumannii, pero ahora algunas veces no se puede identificar totalmente y se le coloca como Acinetobacter baumannii complex, porque hay diferentes fenotipos de Acinetobacter. O sea, van a encontrar seguramente la terminación complex. Es porque hay diferentes fenotipos de Acinetobacter. De estos, miren una característica interesante. Glucidolítico, es decir, oxida la glucosa y no oxida la glucosa, inerte. Baumannii, loco. Diferencia importante, ¿cierto? En términos generales, Acinetobacter oxida, pero hay uno que oxida y hay uno que no utiliza. Diferentes, acá, correcto. Miren esos factores de virulencia. Simples, realmente, pero así simples y puede dañar mucho nuestro organismo. Fimbrias, su cápsula, producen enzimas como todas las bacterias, es un bacilo gram negativo, por tanto el lipopolisacárido va a actuar. No se tiene realmente hasta ahora conocimiento de que produzca otras endotoxinas aparte del lipopolisacárido. Forma capas, biofilms, pero realmente, si se pueden dar cuenta, no son factores de virulencia tan importantes como el caso de estafilococo, por ejemplo, ¿cierto? Pero aún así puede provocar mucho daño. Se pueden utilizar, lo encontramos en dispositivos médicos, material hospitalario, los aparatos de ventilación mecánica, catéteres, en líquido de diálisis. Hay que ver más investigación, ¿cierto? Ahora se hace diálisis peritoneal. En esa agua podemos encontrar naturalmente. Lo que estarían haciendo es meter agua contaminada. Flora normal. ¿Se dan cuenta? Hay un
pico de las infecciones por Acinetobacter. Ahora ya es muy frecuente encontrar Acinetobacter. Anteriormente eran raros, realmente. Ahora es frecuente. Hoy día mismo hemos tenido 2 pseudomonas multiresistentes. Un aspirado bronquial de un paciente de cuidados intensivos. Ese paciente es candidato a irse. Va a dejar vacía la cama, pero es frecuente realmente. Y en esos casos ya no. Mira, se le sigue tratando, pero hay que entender. Primero, antibiótico de última línea, carbapenems. ¿Has visto? No se puede. Algunas veces se utilizan dosis más altas del carbapenem, que ya es complicado por la falla renal, pero se le asocia con otro, por ejemplo aminoglucosa, que también tiene problemas renales y problemas ototóxicos. O sea, son pacientes que son candidatos a tener secuelas si es que logran sobrevivir. ¿No? Pero se les tiene que mantener así hasta que pueda suceder algo. Sí, pero en caso de que un paciente tenga una infección, pero no una infección tan grave de pseudomonas, ¿se puede todavía, o de Acinetobacter, se puede todavía? Mira, mucho depende del sistema inmune de la persona. Mucho depende del sistema inmune de la persona. Son bacterias que usualmente infectan a pacientes inmunodeprimidos. Cuando digo inmunosupresión, no es que tenga VIH, no es que sea un paciente oncológico. Un paciente que está hospitalizado de por sí hace una inmunosupresión, ¿no es cierto? Hay infecciones urinarias en pacientes hospitalizados que los llevan a unidad de cuidados intensivos. Hay infecciones urinarias en pacientes ambulatorios que salen del cuadro. ¿Dónde está la diferencia? Sistema inmune. Por eso que en algunos casos, como lo mencionaba en la unidad diapositiva, se utiliza gamma-globulina antiinmune. Pero eso acá en Perú es carísimo. Es carísimo, utilizar una globulina de todo tipo de infección, al igual que pseudomonas, donde caiga los factores de riesgo y todos, si se dan cuenta, tienen que ver con temas de inmunosupresión. Daño. El problema de la resistencia antibiótica, gran productor de carbapenemasas. Ahora, van a hacer ustedes un tema de resistencia bacteriana. Nosotros tratamos algunos puntos únicamente, pero van a hacer un tema de resistencia antibacteriana en el otro curso. Y allí van a entender que hay diferentes tipos de carbapenemasas. Cuando digo carbapenemasa es la enzima que inactiva los carbapenems. Bien, hay diferentes tipos de estas enzimas. Y en algunos de estos casos es factible utilizar inhibidores de beta-lactamases como el tazobactam, por ejemplo, que mencionabas, pero hay otros fenotipos que no se pueden emplear. Entonces es importante no solamente saber que la bacteria produce una carbapenemasa, sino saber qué tipo de carbapenemasa produce. Considerado, ¿cierto?, equivalente a un estafilococo aureus penicilino resistente en el caso de los gram negativos. Así de problemático es Acinetobacter. Así de problemático. Ahora, acá hemos hablado de pseudomonas, hemos hablado de Acinetobacter, pero hay otros no fermentadores, menos frecuentes, pero que también provocan estos mismos cuadros, por si acaso. Fibrosis quística, ¿la conocen? ¿Cierto? Hay una película a propósito de esto, de dos jóvenes donde los dos tienen fibrosis quística. Uno de ellos está infectado con una bacteria, Xenotropomonas, ¿cierto? Y la película se llama A 10 metros de ti, creo que se llama. A 10 metros de ti. Y hace referencia a que no puede acercarse, porque una de ellas está sin la bacteria, el otro sí lo tiene. Y el riesgo es de que al infectarse, esta bacteria no, entre comillas, no tiene tratamiento, porque no se puede aplicar ningún antibiótico. Sulfa, que era lo que se estaba empleando, ya no sirve. Entonces, el hecho de infectarla la puede llevar a un cuadro generalizado. Interesante la película, pero hace referencia a ese tipo de bacterias. Ahora que ustedes conocen a la bacteria, supongo que les prestarán más atención que los románticos, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo,
estenotrofomonas es otra Sí. estenotrofomonas que también era una pseudomona, se conocía como pseudomonas maltófila, ahora ya es estenotrofomonas. Interesante por las colonias amarillo pálidas que producen, son colonias coloreadas, pero si se dan cuenta, dentro de las pseudomonas, ¿por qué salió de las pseudomonas? Todas las pseudomonas son oxidasa positivos, esta era oxidasa negativa, entonces la sacaron y ahora tiene su propio gen, ¿no? Es la forma en que se conocen ahora a estas bacterias. Ahora, les decía hace un momento, es difícil poder identificar a una fermentadora. Ojo acá. Les di 3 pruebas: oxidasa, movilidad y el uso de azúcar, ¿cierto? Les decía, con esto nos podemos acercar al menos al género, cómo utilizarlo. Recuerden que también tienen, por ejemplo, la movilidad, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo utilizar eso a modo de algoritmo? Miren, empezamos con la oxidasa. Le hago la prueba de oxidasa. ¿Cuál es el reactivo que emplean para oxidasa? ¿Cuál es el reactivo que empleamos para oxidasa? Estamos en la semana 11, 12. 12, ¿cierto? Semana 12. A 3 semanas para terminar el curso. ¿Cómo se llama el reactivo? ¿Cómo podemos seguir si no conocen el reactivo? Cobar. Alternativas. Creo que esta vez el examen va a ser para que desarrollen, ¿no? Tetrametil parafenilendiamino, al 1%. Oxidasa, puede ser oxidasa positivo u oxidasa negativo, ¿cierto? Así puede ser el resultado de esta prueba. Muy bien, empecemos. Si sale oxidasa negativo, ¿sí? ¿Me siguen? A ver, para los que han llegado tarde, identificar no fermentadores es complicado por la gran cantidad de pruebas que necesitamos. Aquí el TCI-LIA no me sirve no son de gran ayuda. ¿Okay? Entonces, un algoritmo para tratar de identificar con 3 pruebas que hemos mencionado: la oxidasa, el uso de azúcar y la movilidad. Muy bien, hago la prueba de oxidasa. Oxidasa negativo u oxidasa positivo. Me sale oxidasa negativo. Me fijo en la movilidad. Oxidasa negativo inmóvil. ¿Estamos? Oxidasa negativo inmóvil. Ojo, hay varias alternativas. Voy a tomar la más frecuente. ¿Ven? Hay varias alternativas, voy a tomar la más frecuente. Miren quién está ahí. Acinetobacter. No hay pierde, ¿cierto? Oxidasa negativo, inmóvil, Acinetobacter. Recuerden que hay diferentes tipos de Acinetobacter también, pero hemos llegado hasta Acinetobacter, importante. Va a ser citrato negativo y lo que quieran ya, pero oxidasa negativo, inmóvil, Acinetobacter. ¿Ven? Ahí tienen algunas características. Y si es que fuera móvil, no, oxidasa. Acabamos de ver ahorita estenotrofomonas. ¿Quién me lo confirma? La colonia amarillita. Ya, estenotrofomonas maltophilia, se acabó. Fácil, ¿cierto? Oxidasa negativo, móvil, inmóvil. Inmóvil, Acinetobacter, móvil, estenotrofomonas. Pero hay otro, sí, ahí está Burkholderia, por ejemplo. Pero estoy hablando de dentro de los más frecuentes, porque llega generalmente al ámbito hospitalario. Hay otro, ¿sí? Ahí está Burkholderia. Burkholderia tiene otro problema, no hay antibióticos para Burkholderia. Muy bien, ya correcto. Y si fuera oxidasa positivo, nuevamente la movilidad,
¿cierto? Movilidad. Es móvil. Muy bien, es móvil. Si es móvil, oxidasa positivo, móvil, ¿tiene pigmento o no? ¿Tiene pigmento? Pseudomonas. Pseudomonas. Oxidasa positivo, móvil, pigmento, pseudomonas. Y ahí tienen una variedad de pseudomonas. La más frecuente es aeroquinosa, pero hay otras por si acaso. Muy bien. También hay características de pseudomonas. Y si, ojo, movilidad. ¿Cómo trabaja con la glucosa? ¿Utiliza o no utiliza glucosa? Utiliza. Ahí está. Sí. Las otras pseudomonas, también la burcodelia, esfingomonas, que también es rara. Bueno, ahí también tienen características, estas solamente son características, ¿no? De resistencia. Ok. Ahí está. Y negativo. ¿Listo? Y si se va por el otro lado, de no utilizar, tenemos algunos que son más complicados, Bordetella. Bordetella sí es complicado. Bordetella pertussis. ¿Qué produce la Bordetella pertussis? Así, ¿no? Ni siquiera tienen que estar en este curso para saber lo que produce Bordetella pertussis. Pero, ¿conocen el coqueluche? ¿Quién? El coqueluche. ¿No? Han sido vacunados para eso y no conocen. ¿Conocen la tos convulsiva? Tos convulsiva, coqueluche, producido por Bordetella, tosferina. Bueno, es la idea. Okay. Ya los demás, pero más en los extremos, son realmente bacterias más raras, por decirlo así. Ahí está Moraxella, ¿no? Que estaba dentro de los Neisseриas. Brucella, y es raro, yo no veo, hace muchos años que no veo un caso de brucelosis. Es raro. ¿Conocen a la brucela? Tampoco la conocen. Sí, ya, correcto. La tiene Malta, Sí. la fiebre ondulante. Tiempo que no veo un caso de brucela. Bastante tiempo. Y ojalá se haya ido. Porque Bruselas sí era muy complicado. Bueno, ellas son simplemente. Miren, me preocupa. La verdad que sí. Porque les dije, el fundamento, señores, dominen el fundamento de las pruebas, eso va a ser sencillo. Si dominen el fundamento, lo demás es sencillo, porque es aplicación, interpretación. Ahora, empezamos con la primera pregunta. Elías, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con Elías? Estaban discutiendo si descarboxilado o no descarboxilado. Pero no tenía sentido discutir eso si no podemos utilizar LIA, ¿cierto? Ya, cosas como esa nos hacen pensar de que estamos fallando en el curso. Les dije yo, acá el truco es primero estar atentos. Si están atentos, entienden. Si entienden, un repaso y se acabó. Se les va a quedar. Si van a esperar hasta el día del examen, y lo otro, señores, aquí hay que ser claro. El hecho de que aprueben no significa que saben. Y lo van a sufrir después, acuérdense de mí. Lo van a sufrir, no es mi maldición, sino que yo sé que lo van a sufrir. El hecho de que no aprueben tampoco significa que no saben. Yo conozco muchos chicos que saben pero desaprueban, porque diferentes motivos. Se ponen nerviosos, qué sé yo. Pero es así. Y nuevamente la pregunta, ¿qué tipo de profesionales quieren ser ustedes? ¿Solo quieren ir a sentarse a un hospital a recibir muestras, procesar? Si eso quieren, inclusive no deberían estar acá.
vayan a una carrera técnica si quieren. Pero si quieren ser profesionales de verdad y sobre todo ser respetados por ser tecnólogos médicos, aprovechen este tiempo. Después va a ser difícil recuperarlo, pero está en su cancha. Nos quedamos ahí.